Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar en la iglesia para poder estudiar tu palabra. Señor, Señor, que esto que vamos a estar estudiando el día de hoy, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. También te ruego, Señor, por los hermanos que quizás vengan en camino, que los veas también. Los hermanos que de pronto a la distancia, Señor, por distintas razones de pronto no nos pueden acompañar, Señor, que los veas ayudando. Te permitiendo, Señor, que donde sea que estén, te busquen, Dios mío. Y que el Señor no se están desanimados, Señor, con desánimo para que los anime, Señor, y para que vuelvan, Señor, a sus caminos. Señor, de todas maneras, todo esto te lo pedimos, que sea según tu voluntad. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Listo, entonces así a modo de recordar, y ya sabemos que Santiago es un libro dirigido a público judeo-cristianos, ¿sí? Que eran los hermanos de la primera iglesia, también por lo que dicen, por lo que se sabe, se cree que fue la primera epístola escrita, ¿sí? Y además de eso vamos a tratar en ella puros temas prácticos, y justamente este capítulo de hoy es uno de esos temas que son muy, muy prácticos. O sea, no tanta teoría ni tanta como, o sea, está lleno de principios bíblicos muy importantes, pero llevados a la parte práctica. Es como yo al día a día qué debería estar haciendo, ¿sí? Y aquí el mapita para recordar como esa área del mundo, ¿cierto? También ahí como para que recordemos qué tan grande o qué tan pequeño es la región del mundo comparado con Colombia, que es lo poquito que conocemos. Y el tema que vamos a estar viendo hoy es el siguiente: mejorando nuestras actitudes, ¿sí? Porque a veces no tenemos las actitudes correctas frente a diferentes cosas, ¿cierto? Y este video en 5 partes, todas muy cortitas pero muy profundas. La primera es la actitud hacia el mundo. El segundo, actitud hacia Dios. Actitud hacia nuestros hermanos. Y actitud hacia nosotros mismos. Y actitud hacia la justicia. ¿Sí? Y quisiera que durante la clase estén recordando el siguiente principio bíblico. Dice, la verdad central sería: la práctica de las actitudes correctas es el resultado de la sumisión a Dios. ¿Sí? La práctica de las actitudes correctas es el resultado de la sumisión a Dios. Y eso tiene una razón de ser. Y es que en la medida en que nosotros somos sumisos y escuchamos y practicamos lo que Dios nos manda, eso va a tener un resultado, ¿cierto? Y parte del resultado es que vamos a tener la actitud correcta en diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, recordemos que estamos entonces estudiando el capítulo 4 del libro de Santiago, pero quisiera que leyéramos unos versículos antes, en la parte donde dice versículo 14 del capítulo 3. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora sí, continuamos con el capítulo 4. Entonces, pregunta el autor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, claro, aquí vemos primero como una situación normal de la vida, y es que siempre uno ve que peleadera por todos lados. Es que el uno es peleando con la otra, el otro con el otro, todo el mundo es peleando contra todo el mundo. Los países entre ellos dicen que pelean también, las personas en las familias de pronto pelean, está uno en el metro y de pronto alguien llega y le empuja y ¿cierto? Es una pelea todo el tiempo. Pero entonces aquí dice: ¿de dónde provienen esas luchas, esas guerras y esos pleitos? ¿Cierto? No, eso es lo que llaman la pregunta retórica, porque es como la respuesta de la obra. O sea, la pregunta es la respuesta. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, continúa en el capítulo, en el versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal. Entonces aquí viene una situación, es como, listo, en la medida en que yo
le pido cosas a Dios porque Dios busca que lloremos, ¿cierto? Y que pidamos en el nombre de Jesucristo las necesidades que tenemos. Pero cuando pedimos cosas que no se nos dan, ¿cierto? El autor aquí nos dice, ¿por qué? Porque puede ser que no se nos esté dando, es porque pedimos mal. Hay algo muy maravilloso que hay acá en la palabra, y es que en el capítulo 3, alguien dice en el versículo 4, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni juzgáis la verdad, porque todo nace de acá, de la mente y el corazón. O sea, desde el principio. Nosotros no podemos ver que una persona tenga alguna comodidad de una naturaleza porque le estamos tratando de poner un pero a esa tranquilidad que la persona tiene. Si vamos en un bus, todo, o sea, nuestra mente es un mundo tan pecaminoso que estamos viendo siempre lo peor, pero no captamos bendiciones ni nada de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque somos carnales y porque llevamos dentro de nosotros esa intención siempre hacia lo malo. Entonces de ahí que toma pues como tanta trascendencia, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es que la palabra del Señor está escrita. Nosotros tenemos toda la Biblia, podemos leerla y a medida que vamos leyendo, pongámosla en práctica, introduzcámosla dentro, porque mire una cosa tan sencilla como es eso, como tener una contención, no se los amamos. No podemos envidiarle a nadie nada ni nada, sino que es darle gracias al Señor porque esta persona le fue bien, porque había hecho tal cosa, y vivir siempre dando gracias a Dios, que es lo que nosotros no hacemos. Ponemos en práctica el mal, pero el bien generalmente no lo podemos hacer. Exacto, entonces ahí la parte importante de esta porcióncita es que uno dice, están haciendo un tratado de paz, pero realmente ese es el tipo de paz que va a ser duradera, es una paz ahí de maquillaje, porque finalmente lo que toca tratar internamente es eso, el corazón, ¿cierto? Y digamos que es el que hace el trabajo, pues no lo hacemos los seres humanos, lo hace la palabra de Dios y directamente el Espíritu Santo en cada persona. Y entonces aquí vamos a entrar a la primera parte del tema, y es ¿qué actitud tenemos que tener respecto al mundo? Porque claro, vemos que hay una realidad, y es que humanamente nosotros internamente tenemos una cantidad como de deseos y de pasiones y de cosas. Y creemos de que Dios nos va a escuchar cuando pedimos sin hacer cambios internos, ¿sí? Sin tener ese cambio interno que finalmente es el Espíritu Santo el que lo hace. Y dice entonces el versículo 3 del capítulo 4, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces, claro, ahí no sé si se alcanza a ver, es una botellita de vino, pero ¿cómo se llama? ¿Sí lo alcanzan a ver? Dice el enemigo. Claro, porque el mundo se presenta como, no, venga, mire esta elegancia, mire esa boquita tan bonita. Una boquita, un ratito, no se mata nada, no te va a llenar de fuerza y todo esto, y por ahí sigue una y dos, termina la botella y continúa con el... Eso, y a veces se engañan diciendo, no, es que una copita es buena para la salud. Eso ya está más desmentido, pues, porque los médicos dicen, es que sí, el jugo de la uva tiene muchos antioxidantes, tiene un montón de vitaminas, pero ¿qué pasa? Como eso lo deja fermentar, en la fermentación los azúcares se convierten en alcohol, ¿sí? Entonces eso deja de ser dulce para convertirse como en un amarguito, pero ese amarguito es parte del proceso de fermentación, que es lo que genera el alcohol. ¿Y qué pasa? Cuando llegan y sopesan las virtudes de los antioxidantes y de las vitaminas que trae el jugo de la uva versus el alcohol, resulta que no, es que hace más daño el alcohol. Entonces, no. Por ejemplo, siempre dice que nos tenemos que cuidar, lo primero que tenemos que cuidar el corazón. Amén. Porque ahí es donde viene toda la maldad y toda la codicia y todas esas cosas. Y es segundo la lengua, porque es la que comunica, la que expresa lo que uno siente en el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque ahí es donde
persona piensa en por qué dice eso, es lo siguiente, dice, o almas adúlteras. O almas adúlteras. Entonces, ahí ese punto es importante porque resulta que nosotros somos, cuando no estamos, ¿cómo se dice? Con el equipo correcto, ¿cierto? No estamos con el que es con Cristo, ¿cierto? Sino que estamos un poquito acá y un poquito allá, un poquito acá y un poquito allá. En ese momento es cuando decimos, es que usted no está siendo fiel, porque lo contrario, o sea, el adúltero es una persona infiel. ¿Sí? El adúltero es el que llega y está casado y llega y se busca otra pareja por fuera de su matrimonio. ¿Sí? Y eso es una persona infiel. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que tienen almas infieles con el Señor, es decir, que llegan y están, sí, no, es que es diciembre, entonces creo que me invitaron a una fiesta, entonces me voy para la fiesta. No. O un domingo llegan y le dicen, no, venga, que es que usted venga, vámonos, no sé, a pasear por allá, pero se da un paseo, pero ni siquiera en el paseo toma el tiempo correcto para decir, venga, que es que vamos a leer la palabra y aprovechar el tiempo para que los demás también se acerquen a Dios, sino que es como, pasa un domingo y es como si hubiera pasado un sábado o un día cualquiera. Aman y quieren y adoran las cosas del mundo, pero no quieren ni aman a Dios. Exacto, entonces, cuando habla de almas adúlteras es como de doble ánimo, ¿cierto? Es como sí, pero no, pero sí, pero no. Entonces, claro, en una situación de una persona que está siendo no tan fiel con el Señor, entonces le dice, venga, ¿no sabéis que la amistad del mundo es el jalón de orejas para los que están de pronto en esa situación? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque es que, de nuevo, volvamos al ejemplo de la clase pasada con la fuente de agua, ¿sí lo recuerdan? Sí. ¿Cierto? Que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿cierto? Porque ya sabemos lo que pasa cuando se tiene un vaso, medio vaso con agua salada y medio vaso con agua dulce. Usted toma un poquito de agua dulce, se va rico. Toma un poquito de agua salada, y usted llega a las mezclas las dos y toma el agua que sale ahí, ¿qué cara va a poner? La misma época, la agua salada. Obviamente un poquito más bajita, pero salada al fin y al cabo. Sí. Entonces hay que ser cuidadosos porque eso es como el llamado a la atención aquí de esta función, ¿cierto? ¿No sabéis que la amistad del mundo se constituye en enemistad contra Dios? Entonces, continuemos leyendo el versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque claro, es que hay que entender que una persona que está en la situación en la que es para acá y para allá, y de pronto llega a un punto donde algún hermano o él mismo llega y lee la escritura y ve que es que no puede estar haciendo eso, siempre tiene una excusa. No, pero es que tal cosa, no, es que yo como le digo que no, pero es que yo no estoy haciendo nada malo, ¿cierto? O sea, hay una cantidad como de excusas y ahí el autor nos dice, es que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. ¿Por qué? Porque no me que una persona es soberbia y no quiere escuchar, ¿cierto? La soberbia es quererse más y no ser humilde para escuchar un consejo o para escuchar un llamado de atención, porque los llamados de atención a veces nos los hacen como venga, habladito, y a veces es que de pronto nos terminamos en un grado o de pronto termina uno accidentado en un hospital mirando para el techo en una camilla y dice, ay Dios mío, hasta por acá me tuviste que traer. ¿Sí? Entonces, a veces esos llamados de atención son diferentes en cada persona y no necesariamente pues como que es algo que podamos extrapolar, pero la parte aquí importante es que en la medida en que somos humildes y escuchamos lo que la Biblia nos dice, lo que las personas que tienen de pronto más conocimiento y que nos ven haciendo cosas que de pronto no convienen, nos dicen cosas, pues tenemos que escucharlas con humildad, ¿cierto? ¿Sí? Pero a veces se piensa que las personas humildes son aquellas jovencitas que nos ven por ahí así, como sin mucha poder económico o algo así. No, la humildad tiene que empezar desde el más multimillonario posible hasta la persona más humilde pues, en el sentido económico y todo eso, porque es que aquí está llamando ricos, fulanos, peranos y sultanos a todo el mundo. Tenemos que mirarnos nuestra condición, cómo
somos. Si porque somos pobrecitos tenemos alguna necesidad, entonces por eso es que nos consideran que somos humildes, o somos humildes porque dentro de nuestro corazón habita el Espíritu Santo, el Señor en nuestras vidas, y eso nos hace reconocer a todos los hermanos iguales a mí. Y hay una cosa, la palabra en español humilde sí se utiliza en el término económico, pero la humildad y la soberbia son antónimos y no se refiere a un tema económico, se refiere a una actitud, ¿cierto? Con respecto a cómo actuamos en diferentes circunstancias. Sí, evidentemente la clase social que seamos rico, pobre, como sea, pero la humildad es una sola cosa y representa una sola cosa, en la clase social. Sí, porque uno puede entender las palabras con respecto a su antónimo, ¿cierto? Si yo le digo que usted es soberbio, lo que le estoy diciendo es que no es humilde. Y si yo digo que usted es humilde, lo que estoy diciendo es que no es soberbio. Un rico puede ser humilde. Sí. Y un pobre puede ser soberbio. Eso el tiempo que viví en Bogotá tuve la oportunidad de conocer personas con mucho modo económico. Y uno sí notaba quiénes eran más humildes que otros, porque a pesar de que tienen mucha plata y todo eso, son capaces de, por ejemplo, no interrumpir cuando alguien está hablando, o de pedir la palabra, son actitudes, ¿cierto? Que uno dice es que esta persona tiene una cantidad de plata increíble y uno sabiendo eso, y aún con todo son personas muy respetuosas, ¿sí? Así como habían otros que eran unas porquerías, ¿cierto? Que eran personas que decían, no, es que yo no tengo ganas de volverme ni a encontrar, por los soberbios que son, ¿sí? O porque llegan y hablaban mal de unas personas de manera como despectiva, y uno dice, pero ¿por qué tienen que hablar despectivamente de otros? Sí, no es como que le hayan hecho nada particular. Entonces, sí, digamos que el tema de la soberbia y de la humildad es un tema más de la actitud que tienen las personas. Eso sería la actitud que tenemos que tener con respecto al mundo, y es como, listo, el mundo está ahí, pero nosotros no somos parte de él. No tenemos por qué compartir y hacer las cosas, y tampoco estar en una actitud como de que, no, pues es que yo puedo estar siendo infiel con Dios. No. El siguiente tema es con respecto a la actitud que debemos tener hacia Dios. Entonces vamos a continuar leyendo, vamos a leer el versículo 7 del capítulo 4. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Claro, porque aquí estamos hablando de que esa persona que posiblemente estaba en esa situación de estar aquí y de estar allá, ¿cierto? El término que la Biblia usa para ellos es personas de doble ánimo, ¿sí? Porque es como que un día están sí y otro día están no. ¿Sí? Lo que llamaba hipocresía. No necesariamente, porque la hipocresía es una actitud como predeterminada, la persona sabe que está siendo hipócrita. En cambio, el de doble ánimo no necesariamente es tan consciente de que está haciendo doble ánimo, sino que es como un día sí y me siento muy bien y el otro día no me siento tan bien, y no es que me esté buscando per se, pero sí es algo que realiza, ¿sí? Justamente por esa falta de, ¿cómo se dice?, como compromiso con el Señor, ¿sí? Entonces, no conocer la palabra. Eso, pero entonces aquí sí, porque pues generalmente eso lo esperamos de una persona que sea nueva en el Evangelio, por ejemplo, ¿cierto? Sería raro encontrar a una persona de doble ánimo que lleve muchos años en el Evangelio, pero aún así con todo lo sabe, ¿cierto? Porque a veces, ¿cómo se dice? Somos maduros por unas cosas, pero no para todo, ¿sí? Y Dios, en la medida que vamos creciendo en la palabra, Dios va tratando en áreas. Entonces, es posible que al principio ya hayamos madurado en ciertas áreas, pero en otras todavía nos falta porque no le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo de trabajar. ¿Cierto? Porque va a haber un momento en el que tarde o temprano Dios va a hacer la obra, y entonces ahí es cuando tendremos que tener suficiente paciencia para poder sortear las pruebas que nos vengan, para justamente moldear Jesús. Pero claro, entonces aquí es como, listo, ya tenemos que tener una actitud con respecto al mundo, pero entonces la actitud que tenemos que tener con respecto a Dios es la de justamente buscar más, ¿cierto? Buscar crecer, porque no es como que, ay, por otro si yo absorbo lo poquito que me van diciendo, y lo que se venga, es que usted tiene que tener una actitud correcta respecto a Dios para poder que esos nutrientes que le están llegando, ¿cierto? De predicaciones, el estudio de las palabras, el hacer devocional, eso tiene que, se puede leer y salir como si nada. ¿Por qué? Porque no le está entrando. Y
Y la actitud respecto a Dios es la que va a ayudar a que esos nutrientes entren. Entonces, ¿qué actitud tenemos que tener? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Muchas veces esperamos que es como que Dios venga y nos saque del hueco, pero seguimos en la misma, no hacemos ningún cambio, no lo buscamos. En la medida que nosotros buscamos a Dios, Dios dice, me está buscando, espera que yo también te voy a buscar. ¿Sí? Porque es que a veces, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, yo que tengo un hermano que se alejó de los caminos de Dios. Claro, yo, Dios mío, traerlo a tus caminos, pero hasta el día que, como que no levante la cabeza y diga, ¿qué estoy haciendo? Hasta ese día es como que Dios no va a actuar realmente como de una manera tan visible en él. ¿Cierto? Uno no sabe en qué momento Dios haga algo que le haga él sentar cabeza. Pero en el caso pues, de mi hermanito, sí, yo lo veo, es como hasta que él no se acerque a Dios, Dios no le va a acercar a él. Versículo que dice, una prueba que dice que él llega a la puerta, toca. Si tú abres, él entra. Se dará contigo y tú con él. Es una elección personal, o sea, sí. Es que el hecho de que el Señor en el Edén hubiera dejado el arbolito allá en un rincón y visto estas millones y millones de árboles que conocemos, el Señor le dijo, el día que de él comiera, ciertamente morirá. Y él se fue a su lugar celestial y dejó el arbolito ahí. Y no le dijo, les dijo que no comieran. Era elección del hombre comer o no comer. Entonces eso mismo pasa a nosotros ahora en nuestra vida. Es una elección buscar del Señor o no buscar. El que no busca al Señor no lo encuentra porque no lo ha buscado. Entonces tiene que haber una elección personal de criatura a creador. Ahora, es cierto que ese querer y ¿cómo es? Dios da tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. O sea, Dios finalmente es el que pone en el corazón eso, pero físicamente uno lo ve. Hasta que la persona no va en busca de Dios, Dios tampoco empieza a encontrar como esos cambios que la persona quizás está queriendo, pero no está haciendo la tarea. ¿Cierto? Continuamos leyendo, estábamos en el versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque claro, es que esa actitud es algo visible, ¿cierto? Hay un momento en la vida en la que uno se da cuenta que está mal actuando y uno dice, Dios mío, ¿por qué no tengo a caer en cuenta de eso? ¿Por qué me porto así? Sí. O a veces, por ejemplo, justamente a mí ayer me pasó algo parecido, era que yo estaba un poquito frustrado porque algo que quería hacer, ¿cierto? No se me daba. Y cuando yo decía, pero Dios mío, ¿pero por qué? Y cuando estaba repasando ese versículo, este pasaje acá, yo decía, claro, es que estoy pidiendo mal, porque estoy pidiendo para mis propios deseos. Y más adelante vamos a ver esta partida que dices como, listo, traficaremos y haremos, en vez de pedir, si Dios quiere, haremos. Claro, y esa parte me frustró un poquito porque yo decía, claro, es que no me pasa porque sí. A veces nosotros pedimos cosas que primero estamos pidiendo mal y segundo nos pedimos cosas que en verdad necesitamos. Entonces a veces llega, pedimos, y entonces Dios no lo ha dado. Le echamos la culpa a Dios porque no nos dio, pero por algo fue, o nos convence más o cada hora algo mal. Entonces uno también tiene que ver, mirarse como en el espejo y leer la palabra, ¿qué pasó ahí? Porque Dios no entregó eso. Por algo no lo entregó. Eso, y de nuevo, o sea, no necesariamente son cosas como tan trascendentales, sino que son cosas de la vida diaria. Bobaditas que dice uno, que es que tan rico, no sé, una empanada, y uno va y mire, no, es que está cerrado la empanada. Entonces ahí uno dice, Dios mío, ojalá esté abierto y llega y no, ya me cerraron. No es así como el drogadicto, Dios, dame 5,000 pesos para que compres y no te lo da. Pues la compra el piso. O sea, y a veces hay cosas como tan bobitas, dice uno, pero aún así, o sea, uno tiene que estar pendiente porque así como cosas bobas, a veces pueden ser cosas muy importantes. Y uno es frustrado de que no, es que esto no, porque Dios no me quiere responder. Y es como, hombre. Pero Dios también prueba. O
O sea, prueba a la persona aún en los detalles más insignificantes. Es simplemente decir, Señor, si no es tu voluntad, gracias Señor. Yo sé que cuando sea tu voluntad tú me darás lo que sea. Ya. O sea, es como dice, someteos, o sea, deja todo en las manos del Señor, no te preocupes por nada, que yo no te lo voy a faltar. Yo siempre estoy. Y pues justamente cuando no estamos no estamos en esa tónica y nos damos cuenta, es como, venga, eso genera una cantidad de sentimientos que uno dice como, uy, ¿por qué estaba haciendo esto? ¿Cierto? Y es algo visible que pues en algunas ocasiones nos puede poner a llorar, y decir, Dios mío, ¿por qué hice esto en este momento? ¿Sí? Y es algo visible que se puede ver, ¿cierto? O sea, ese cambio no es como que un día me levanto y digo, ya cambié, no. Generalmente cuando es algo como real, el Espíritu mismo nos constriñe y nos dice, venga, que es que te hizo mal, y es como, ay, Dios mío, hice mal. Y por eso dice, como esa actitud que hay que tener, dice, afligidos y lamentar, y quizás hasta llorar, pues, y que vuestra mente se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque es que, claro, la actitud correcta es que tenemos que humillarnos delante del Señor, pero eso pues tiene un resultado también bueno, y es que una vez nos humillamos, dice, Él nos exaltará. ¿Sí? Entonces, continuamos con la siguiente parte que dice cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros hermanos. En el versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sí? Entonces aquí nos ponen una posición como que, hay una actitud que tenemos que tener con respecto a las personas que están en nuestro entorno, a nuestros hermanos. ¿Sí? Y es que uno tiende mucho a criticar y a murmurar. ¿Qué es la murmuración? La murmuración. Sí. Que habla sobre una cosa calladamente, ocultamente, o es hablar mal de una persona. Esa es una de las cosas. Murmurar es como hablar, como... La palabra del Señor lo define murmurar entre dientes, o sea, como decir aquí y otro poquito allí y otro poquito allí, pero bajito, dice la palabra del Señor, murmurar entre dientes, o sea, eso. ¿Y cuando uno murmura es para cosas buenas o para cosas malas? si es murmurar, Buenas y malas. hacer mal. Claro, y se murmura porque claro, digamos que usted ve que algo no está bien, ¿cierto? Usted tiene dos opciones, o usted va directamente a la persona y le da una crítica con el ánimo de construir, o usted deja a la persona quieta y por aquí dice, Pero mira, si viste que tal vez, si viste que No, es que se fue por tal vez, ¿cómo? entonces así. O el chisme. No, Para la chismear, murmuración entre dientes. pero espera. El chisme necesita cuántas personas? Más de uno. Dos. Más de una, dos. Pero murmurar cuántas personas necesita. Para murmurar. Para murmurar se necesita al menos una. Yo mismo. Esa. ¿Eh? Sí. Porque es que la murmuración no es me parece. Pero es que la murmuración es algo más individual también. Es como, en vez yo de acercarme y hablar con la persona, me quedo callado, me alejo y empiezo a hablar. Pero si uno ve, no quiere murmurar, no siempre en el pensamiento, pero que la persona Sí. pero ve como tal cosa. Entonces, eso es murmurar, pero uno no piensa que no es murmurar. Pero mire la conducta, hermana, eso es una muy buena porque todos caímos como Sí, es que Sí, no es algo todos caemos. la idea de la palabra de Santiago es que en vez de hacer el digamos, no, esta persona, el Padre Celestial, que sea para lo bueno, que sea, y ponerla delante de la presencia del Señor inmediatamente, en vez de ir a reproducir el murmullo allí, porque eso es murmurar, que fue el primer pecado prácticamente que entró cuando se formó los apóstoles en el capítulo 6. Murmuraban entre sí y decían, es que a nosotros nos atienden y a nosotros no, ¿me entiendes? O sea, con una murmuración así. Entonces, es estar como, bueno, es que mira, a estos nos atienden y a estos no, y tal cosa. No, es simplemente aceptar la situación y ponerlo delante de la presencia del Señor.
Eso, entonces de nuevo, el tema de la murmuración es más bien complejo porque es como, o sea, cuando yo murmuro es porque veo algo que no me gustó. Y generalmente cuando veo algo que no me gustó, hay dos razones. O porque es algo que no me gustó a mí, o cuando somos cristianos es porque decimos, no, pero venga que es que fulanito o fulanita está haciendo tal cosa, pero es que por allá en la Biblia dice como que eso no se podía hacer. ¿Cierto? Y eso es como, claro, entonces resulta que aquí el maestro de Santiago nos dice lo siguiente, dice, uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces resulta que esto es un tema que es más bien escabroso, porque es como, listo, nosotros somos los jueces, a nosotros definimos qué está bien y qué está mal. No, Resulta la que ley de Dios no hay. eso, o sea, al momento en que uno se pone como juez, es diferente a cuando uno se pone como, sí, como ciudadano normal. Sí, porque el juez, como individuo, sí, puede equivocarse, o sea, pero el momento en que la ¿Quién persona puede se pone. juzgar? O sea, te dice culpable. Eso, y para juzgar hay que hacerlo en justicia. O sea, que debe ser con una ley de por medio. Sí, ellos se llaman que cuando hacen justicia o declaran algo es porque se está yendo por medio de una ley. La ley lo que pasa ahí, cometió un delito, entonces no, aquí dice la ley, no, que si es culpable, ahora sí. Eso, y entonces pues vamos a leer el 12, por los hermanos. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, porque es que murmurar y juzgar son dos cositas que van de la mano. ¿Cierto? Si yo murmuro es porque estoy juzgando entre dientes. ¿Cierto? Murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces nos ponemos como si fuéramos jueces. Y cambiamos el papel. Y dice, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién? Dios. Dios es el dador de la ley. ¿Que puede salvar? Sí. Él es al mismo tiempo juez. Y perder. O sea, cuando dice perder es básicamente que dice, usted se salva o se pierde. Sí. ¿Sí? El único que está en la capacidad de decir eso es Dios. No nosotros como seres humanos. Sí, porque a veces pasa, uno llega y ve a una persona y uno dice, no, ese será salvo. Y uno empieza como a pensar ese tipo de cosas. Resulta que, obviamente, los frutos nos van a mostrar si sí o no, pero esa actitud de estar en esa murmuración no es bíblica, o sea, no es algo que Dios quiera que hagamos. ¿Por qué? Porque es que realmente el que juzgue es Dios. O por ejemplo, a veces pasa el tema, por ejemplo, de misiones. Es como, es que resulta que hay unos misioneros que se fueron para el África. ¿Cierto? Es una pareja que pues, no son conocidos directos míos, pero yo sé de ellos. Es un muchacho que se casó con una muchacha de Ucrania, que conoció una vez que el muchacho se fue a trabajar y a estudiar a Europa, y allá conoció a la muchacha que era ucraniana, y resulta que los dos sintieron el llamado y se fueron para África. Entonces, eso per se es algo bueno, ¿cierto? Pero de pronto hay personas que empiezan a decir, no, venga, que es que, porque se van tan lejos, pudiendo haber haciendo obra en Ucrania, o pudiendo hacer obra en Colombia, porque no van a ir como tan lejos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ahí uno está tomando una posición de juez sin realmente serlo, porque es que Dios está juzgando ese tipo de cosas. O sea, el mandato de Jesucristo al final del libro creo que es de Juan, no de Mateo, creo que es de Juan, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Empezando desde Judea, luego siguiendo por Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Y eso qué significa pues en el contexto? Significa que primero uno trata de ir a lo más cercano, ¿cierto? A la misma ciudad, después a la misma región, y no importa, que es el discípulo más lejos de donde llegue. Entonces, desde el momento en que de pronto uno llega a hacer un comentario de ese estilo, es que Dios no nos llama a eso, porque estamos poniéndonos como jueces. Sí. Y eso es una murmuración. Y el que manda a operar es Dios, el que les muestra el camino y el que lo guía. Ajá. Y uno puede criticar, y eso no es constructivo porque tampoco estamos ayudando a la obra, ¿verdad? Que estamos volviéndonos un estorbo para la obra, no, eso no está bien. ¿Sí? Y entonces llega y dice, claro, el versículo dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, también está otra parte y es como, listo, si uno ve a alguien en pecado, ¿quién es el que está juzgando? Nosotros. O
o la palabra? No, pero ahí no sería juzgar sino ver. Ver y pues ya el Señor pondrá la mente y corazón qué podemos hacer. ¿Sí? Bueno, pero eso sí es juzgar, porque finalmente si yo voy a decirle es que estás en pecado, estoy emitiendo un juicio. Pero la pregunta es, ¿ese juicio es mío o es de la palabra? Claro, entonces yo por ejemplo llego y veo a alguien que está siendo infiel, la palabra me dice, diga que es que eso no puede ser infiel con su esposa o con su esposo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia la dice, no yo, la Biblia. Pero ahí me da la impresión a mí de que no se trata de un juicio, sino que se trata de ir a la persona y llamarle la atención y decirle, mira, lo que estás haciendo no es correcto, mira esto y esto, pero ahí no hay murmuración, ni hay juicio, ni nada, porque se está mostrando lo que se está haciendo y no se le está diciendo a otros sino a la persona. Y a la luz de la palabra, realmente la diferencia, o sea, el juicio sí hay, pero lo que la diferencia es quién lo está produciendo, o sea, de dónde proviene el juicio. No proviene de nosotros, proviene de la palabra. Sí, porque si una persona usted ve que parece, cree, puede ser que está cometiendo un pecado, entonces vamos a la palabra primero. Exacto. Y era que va a decir si es sí o no. Si es sí, bueno, ya se le va a decir, mire, está cometiendo un pecado y no lo que se dice la palabra. Y si no es pecado, bueno, si esa parte no es pecado, si no hace un pecado. Claro, y esa parte, eso es un tema más bien larguito. Sí. Bueno, aquí lo vamos a parar porque si no, aquí nos quedamos. Pero, por ejemplo, cuando uno ve una situación de esa, la Biblia nos dice que tenemos que ir primero directo con la persona. Y si no hace caso, tenemos que ir con uno o dos testigos. Y si no hace caso. Y si no hace caso, entonces después hay que llevarlo al frente de la congregación. Y desde que si aún así la persona no toma los correctivos, hay que tomarlo como un gentil o como ¿cierto? Pero hoy no vamos a ver ese tema. de la palabra. Sí. Desconocedor de la palabra. Hoy Algo que siga pecando. claro, porque si es una persona No que. quiero obedecer. Exacto, no quiero decir es que es una persona. O sea, Sí, Dios lo una persona que mostrándole la palabra no hace ningún cambio y ni siquiera muestra ya signos de arrepentimiento o muestra peor. Eso, ¿cómo se llama? Es peor cuando muestra lágrimas de cocodrilo que llaman, que es como que sí, pero en realidad no. Es una persona que uno dice, no, pues venga, que es que usted de pronto no ha nacido de nuevo. Pero hay que darle manera. Hay que hacer justicia. Exacto. Esa es la actitud con respecto a nuestros hermanos. El siguiente es la actitud hacia nosotros mismos. Entonces vamos a leer desde 13 al 17. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí traficar no es algo malo, pues es como negociar, hacer negocios, trabajar, Llevar, traer. y hacer cosas para bien, para generar riqueza. Y ganaremos. El versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sí? Entonces aquí, claro, nos presenta una situación que es bastante normal, que es como, venga, yo estoy aquí, por ejemplo, el caso mío, pues yo solo puedo hablar por mí. Yo hace 2 años me fui a vivir a Bogotá, ¿por qué? Porque me salió un trabajo muy bueno allá. ¿Sí? Entonces, mientras yo estaba acá, sí, yo trabajaba, estaba ocupado, ganaba un salario, muy bueno todo, cuando salió esa oportunidad, y yo decía, Dios mío, ¿yo qué debo hacer? Entonces estabas poniendo una oportunidad. Si será tu voluntad, y yo realmente, buenos días. Y claro, esa oportunidad yo decía, ¿qué hago? Si será la voluntad de Dios, yo en ese momento lo puse en oración y me fui para allá. Pero a veces pasa que uno olvida ese pequeño detalle y entonces te dan las oportunidades y uno en su propia como sabiduría humana dice, no, es que ella no está muy buena. ¿Sí? Entonces, claro, en ese asunto, pues digamos que uno humanamente cree que puede hacer las cosas y resulta que no. Entonces, lo vamos a leer. Versículo 13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ¿cierto? Y aquí viene la cuestión, es como
y uno mantiene como a toda hora y dice como que no, es que a mí nada me sale, todo, pues todos son puros problemas, nada me funciona, yo trato de meter mi meta plata por aquí, la tengo toda. Bienvenidos. Servicio, buenos días. Buenos días. Buenos días. Cierto, pero entonces veamos lo que dice el versículo 15, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cierto? Y entonces acá viene una cuestión, y es como, en la medida en que ponemos las cosas en las manos de Dios, pues digamos que nos va un poquito mejor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de que cuando hacen las cosas poniéndolos en las manos de Dios es diferente. Es diferente porque, claro, cuando estamos aquí, ¿cómo es que se llama? Pensando qué hacer con nuestro tiempo, con nuestros ingresos, ¿cierto? Pues si yo tengo una plática ahorrada, entonces voy a meterla en un negocio, y resulta que eso no es de Dios, ¿cierto? No lo ponemos en las manos de Dios, sino que cuando sí lo ponemos en las manos de Dios, es otra cosa muy distinta. Y nadie sabe lo que será el mañana. O sea, porque es que uno puede tener muchas buenas intenciones y muchas cosas en el corazón y todo, pero no hay confianza en el Señor. Y lo que el Señor demanda de nosotros es la confianza. Mañana iremos y haremos tales y tales cosas. No, sin saber lo que el Señor quiere. Cuando podíamos decir, Señor, si es tu divina voluntad, bendice, me guía mi camino, entonces yo voy a ir a hacer esto. Si es tu divina voluntad, muestra, y no echar a caminar. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Claro, es que resulta que estamos hablando de actitudes. Y resulta que la persona que dice, yo voy a hacer esos negocios y me va a ir bien, y no los pone en las manos de Dios, resulta que eso es una muestra de soberbia. ¿Por qué? Porque en la medida en que la persona no busca a Dios, está siendo soberbio. ¿Cierto? Nosotros deberíamos todo el tiempo, y uno dice, no, pero no todo el tiempo, sí, todo el tiempo, buscar si algo es la voluntad de Dios, y conservar la oración. Sí, incluso las cosas materiales, porque en la medida en que uno simplemente actúa como y no puede, eso es lo que nos está mostrando, es una actitud de soberbios. Y ya sabemos qué le pasa a los soberbios. ¿Qué hace Dios con los soberbios? Pues qué. Los abalanes de nada. Aquí ahorita dice en el versículo, bueno, no lo tengo que ya. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? El versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que usted es soberbio, que le atrae como un poquito más mal. Porque puede que aparentemente le va bien y al final, todo eso se va atrás. Es como cuando Dios digo en los tortugas, como cuando se hace como una especie de, coger un montón de cartas y las empieza a construir y todas las cosas. Y dice, versículo 16, perdón, 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque esa es la otra actitud. Una actitud de humildad. Porque en la medida en que no buscamos de Dios, estamos demostrando lo bueno. Y la otra es que nosotros llega un punto en que sabemos qué es lo que hay que hacer bien. Y uno pudiera hacer bien, no lo hace. O sea, no es que haga mal, ¿no? Simplemente no haciendo bien, no se hace bien. Entonces que eso Dios dice que es pecado. Y si es pecado, pues tenemos que arrepentirnos y entonces en el momento de hacer. A veces uno ve la oportunidad de hacer algo bueno y se resiste y dice, no. Entonces, claro, el que sabe hacer algo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso con respecto a la actitud que tenemos que tener hacia nosotros mismos. ¿Cierto? Y no creemos pues como los que hacen cualquier cosa. Y la última parte viene siendo la actitud hacia la justicia. ¿Ves? Entonces la actitud hacia la justicia dice lo siguiente: vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea que nos
en un escenario de las personas que tienen algún tema económico, pues como bien, que les va, pues como con riquezas y todo eso. Pero la que es que, ¿qué hace Dios con las riquezas? Las riquezas no duran, pues, puede que dure toda la vida, pero cuando uno se muera, para dónde se las lleva. Hoy son y mañana no son. Eso al final se va a llenar de amor, eso no es nada, porque la vida espiritual es más importante. Y dando es un ejemplo de esas personas que tienen sus riquezas, pero que no las manejan bien. ¿Qué? Entonces dice, he aquí, claman por de los obreros que han cosechado vuestros tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que hablan, de los que habían cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Porque claro, resulta que es que en la medida que trabajamos, ¿cierto? Y digamos que no todos están en una situación en la que ¿cómo se llama esto? Tengamos que pagar de pronto salarios, porque la mayoría aquí somos trabajadores. Ya, nosotros somos los que nos pagan. Pero es de que si hay una justicia para aquellos que no hacen bien las cosas. Si la ley dice que hay que pagar prestaciones sociales, que hay que pagar todo eso, y no se hace, pues, eso es algo que la justicia. Y en la ley de Dios está todo escrito, o sea, por eso la importancia de leer la palabra del Señor para saber cómo conducirnos en nuestra vida diaria. Pero entonces aquí viene el tema que estamos viendo de las actitudes, porque entonces recuerda que cuál es la actitud de una persona que hace eso. No, de los que se roban. No. Es una actitud De desdén ante la justicia. Sí, ¿Cierto? demora la justicia. Eso, entonces leamos los últimos dos versículos. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. ¿Qué significa la palabra disoluto? ¿Alguna vez la habían escuchado? Disoluto es como de cualquier manera. No. Una persona disoluta es una persona que ¿cómo es que se llama? Se deja llevar por los deleites de la vida y por los vicios. Es una persona disoluta. Es como que dice, me puedo tomar una cerveza, me la tomo. ¿Por qué? Porque es que es muy rico. Es una persona disoluta. En vez de pensar, venga, eso sí es la voluntad de Dios. Eso sí le agrada a Dios. Es una persona, esa palabra disoluta es una palabra que no utiliza mucho, pero Una persona débil en la carne. eso significa una persona disoluta. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, porque claro, es que las personas llegan y se relajan, no tienen una actitud correcta hacia la justicia, no les importa, ¿cierto? Y así como se van engordando, al final lo que va a pasar es que, como el marrano en diciembre, Lo tienen listo para el coche, para la marranada que llaman. Dice, habéis condenado y dado muerte al gusto, y él no os hace resistencia. Entonces, estos últimos versículos caen un poquito en el aire, porque el tema que viene en la próxima clase vamos a volver a retomar, ¿cierto? Pero entonces, aquí ya para terminar, tengamos en presente entonces las siguientes aplicaciones de estudio. La primera es que hay que hacer un alto en el camino para reflexionar sobre cómo están siendo nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque las actitudes que tenemos ante Dios, ante la vida, ante nuestros hermanos, son actitudes que, pues, digamos que nos tienen que ayudar, ¿cierto?, en la vida diaria como cristianos para poder madurar. ¿Sí? La segunda es siempre tomar en consideración en buscar la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿cierto? Si vamos a hacer algún trabajo, si vamos a hacer cualquier cosa, no es algo que yo voy y lo hago y ya, no. Siempre buscar, porque ya sabemos que el que hace eso tiene una actitud soberbia, y que hace Dios con los soberbios, los resiste. Y los abate. Sí, también, pero los resiste. En cambio, a los humildes les da gracia. Y la tercera es que los bienes materiales son importantes, pero no lo son todo, ¿cierto? Si en algún momento alguien es no el empleado, sino el jefe, y se ve en el dilema de decir, venga, que es que no, yo te lo voy a pagar completo, o venga, más bien yo le pago por debajo para no reportar a la DIAN o a la UGPP, que es el otro, la otra entidad que hace las cosas, sepan las personas legales. Está violando la ley. Y nuestra actitud hacia la ley